Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, yo soy el alumno González González Brian de Jesús. Estudio en el Tecnológico de Estudios Superiores Oriente del Estado de México en la Ingeniería en Sistemas Computacionales. La materia de la que vamos a hablar hoy va a ser lenguajes de interfaz con el profesor Gerardo Nava. El tema que vamos a tratar en este caso van a ser tres temas. eh, las cuales pues vamos a tratar de hablar generalmente de ellas haciendo un pequeño resumen, y lo que intentamos hacer en este resumen, en estas diapositivas que vamos a hablar, es abarcar lo más que se pueda de los temas, ya que es un resumen, tratado de hacer un resumen breve. Y bueno, pues vamos a empezar con... Bueno, como primer punto o primer tema tenemos un procesador 8086. Este es un elemento muy importante del hardware. El hardware es los componentes físicos y tangibles de una computadora. Ese procesador va en una tarjeta de la computadora, una tarjeta principal. Es lo que nos dice el primer punto. El segundo punto nos dice que este procesador trabaja con dos tipos de memoria, que es la ROM y la RAM. Cabe mencionar que es de la marca Intel y tiene derivados del procesador, varias versiones. No cambia mucho las funciones. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Más adelante vamos a hablar más a fondo, un poquito más a detalle, de la memoria ROM y de la memoria RAM. Por el momento vamos a empezar hablando de los registros internos de dicho procesador, que es el 8086. Este procesador o microprocesador está dividido por dos subprocesadores. Por un lado está la unidad de ejecución, la cual se encarga de ejecutar las instrucciones, la cual posee una unidad aritmética lógica. Y por otro lado tenemos la unidad de interfaz de bus, en abreviaciones BIOS. Esta es la encargada de la búsqueda de las instrucciones, ubicarlas en la cola de las instrucciones antes de su ejecución y facilitar el direccionamiento de la memoria. El procesador 8086 contiene 14 registros de bits, de los cuales unos pertenecen a la unidad de ejecución, que normalmente suelen usar para direccionamiento, y otros pertenecen a la BIO, que es la unidad de interfaz de bus. Ahora, aquí tenemos una tablita de la cual nos muestra los apartados de los que estábamos hablando en la anterior diapositiva. Aquí tenemos que AL, que más adelante vamos a ver que es AX o BX, CX y DX, si no me equivoco. Es un acumulador, una base, un controlador y datos. Cada este tiene diferentes funciones, y más adelante trataremos de definir todas, todos estos puntos o todos estos conceptos de estas tablas. Y bueno, aquí podemos ver cómo están divididas los dos grupos. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí es donde les vamos a definir los primeros, perdón, 4 puntos, que es el registro de AX. Bueno, una disculpa por la pausa, ya que pues, hay un poco de ruido. Bueno, el primer punto nos dice que AX es el registro del acumulador, y este es utilizado para las operaciones que implica una entrada o una salida, una multiplicación y una división. Estas dos últimas, que es la multiplicación y la división, son en conjunto, o son un conjunto del registro de X.
El registro de BX es el registro base y es el único registro de propósito general que puede ser un índice para un direccionamiento. El registro de CX es el registro o es un registro conocido como el contador. Puede contener un valor para controlar un número de veces que un ciclo se repite o un valor para la ejecución de bits. El registro de DX es el registro de datos. En algunas operaciones se indica mediante este registro el número de puertos de entradas y salidas. Y en las operaciones de multiplicación y división de 16 bits se utiliza junto con el acumulador de AX. Como podemos ver aquí, trabajan pues similarmente o trabajan en conjunto de, bueno, estas dos que es de X y AX. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí vamos a encontrarnos con unos registros de índice, los cuales pues son los mismos de las tablas y vamos a tratar de darles su, su definición. El registro de SI, que es índice de origen, es requerido por algunas operaciones de cadenas de caracteres. El registro de DI, que significa índice de destino, es requerido por algunas operaciones con cadenas de caracteres y está asociado con el segmento de ES. ES lo vamos a ver más adelante. Aquí vamos a ver los registros de apuntadores, que el registro de apuntadores nos marcan dos en esta diapositiva, el cual es SP, que el SP es un puntero de pila, el cual está asociado con algunos segmentos de SS y proporciona un valor de desplazamiento que se refiere a la palabra actual que está siendo procesada en la pila. Por otro lado tenemos el registro de BP, que BP es puntero de base. El apuntador de base de 16 bits facilita la referencia de parámetros dentro de la pila. Aquí ahora vamos a tocar el tema de las banderas o los flags. Estos temas que hemos visto son del procesador, únicamente del procesador. El primer punto nos dice que es un registro de 16 bits, de los cuales 9 sirven para indicar el estado actual de la máquina y el resultado del procesamiento. Muchas instrucciones aritméticas y de comprobación cambian el estado de las banderas. Apoyándose en ellas, se pueden tomar decisiones para determinar acciones subsecuentes. La tabla contiene 16 posiciones de 0 a 15, que son 16 bits de registro de banderas, numeradas de izquierda a derecha. La posición 0 la encontramos a la derecha y la posición 15 a la izquierda. Pasamos a la siguiente diapositiva y en esta imagen podemos encontrar todas las banderas y también vamos a tratar de darles a la mayoría una definición de estas banderas. Bueno, como primer punto tenemos a OF. ¿Qué significa desbordamiento? Indica el desbordamiento de bit de mayor orden después de una operación aritmética de números de signo. Para operaciones sin signo se toma en cuenta esta bandera. Después tenemos a DF, que significa dirección, la cual controla la selección de incremento o decremento de los registros de SI y de DI en las operaciones de cadenas de caracteres. Posteriormente tenemos a IF, que significa que es una interrupción, la cual controla el disparo de las interrupciones. La interrupción no enmascarable es la única que no puede ser bloqueada por esta bandera. Posteriormente tenemos a SF, que significa signo, contiene el signo resultante de una operación aritmética. Tenemos posteriormente a ZF,
que es 0, indica el resultado de una operación aritmética o de una comprobación. PF es una paridad, la cual indica si el número de bits es 1, de byte es menos significativos de una operación. CF es el acarreo. Este almacena el contenido de un último bit en una operación de desplazamiento de rotación. Ahora vamos a hablar de las memorias internas de dicho procesador. Al principio de las diapositivas habíamos visto que se manejaban los dos tipos, y aquí los vamos a tratar. El punto de esta diapositiva, el primer punto, nos dice que la RAM, son sus siglas, pero su nombre completo sería memoria de acceso aleatorio, y la memoria ROM sería memoria de solo lectura. Y vamos a empezar definiendo esta memoria. La memoria ROM, como primer punto, es un chip especial de memoria que solo puede ser leída, ya que las instrucciones y los datos están grabados permanentemente en un chip de ROM y estos no pueden ser alterados. El segundo punto nos dice que controla las funciones básicas de la computadora, como la autoprueba al encender, el tercer punto nos dice que cuando enciende la computadora, la memoria ROM realiza ciertas verificaciones y carga desde el disco los datos especiales del sistema que envía a la RAM. Bueno, ahora vamos a hablar de la memoria RAM. Esta memoria sería mejor llamada como memoria de lectura o escritura, ya que dispone de una hoja de trabajo para el almacenamiento temporal y la ejecución de los programas. La RAM se pierde cuando se apaga la máquina y debe reservar un almacenamiento externo para guardar los datos y los programas. Es utilizada para almacenar programas o datos con los que el procesador trabaja. Todas las computadoras necesitan de una de estas para almacenar programas y para poder ejecutarlos. Entre mayor sea la actividad o el trabajo que estemos realizando, vaya el índole de cualquier tema, de cualquier acción, vamos a necesitar más de esta memoria si el trabajo es muy pesado o muy complejo de realizar. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí vamos a hablar del direccionamiento del mismo procesador. Los modos de direccionamiento en el procesador 8086, los operadores de una instrucción pueden ser de tres tipos. El primer registro sería internos, el segundo sería valores inmediatos y el tercero sería direccionamiento de la memoria, en las cuales hay 5 tipos de representaciones. El primer registro, que sería registros internos, el origen y el destino de la operación son registros internos de la computadora, del CPU. Los valores inmediatos, en este modo el origen de los datos es un valor numérico. Valores de memoria o de la memoria. Hay 5 modos de acceso a la memoria. Modo directo, el cual se indica la dirección de la memoria a la que se quiere acceder. El cuarto es el modo indirecto, mediante el registro. Es muy similar al modo anterior, solo que el valor de desplazamiento del operador no se indica directamente, sino que se encuentra en un registro de la CPU. Y el modo 5, que es relativo a base, es unir los dos modos anteriores. Consiste en indicar la posición del operador utilizando como el desplazamiento el valor de un registro sumado como la cantidad constante. Conclusión: uno de los componentes principales de una computadora va a ser siempre un procesador, y hay que saber un poco de la historia de cada componente para llegar a entender su funcionamiento y ver cómo con el paso del tiempo ha ido evolucionando este tipo de cosas
en la informática, en nuestra carrera y demás. Bueno, por el momento ha sido todo y muchas gracias.